a nuestro grupo de estudios Anteposi. Continuamos con el libro El océano de la teosofía de William Joss. Vamos por el capítulo 17, que se llama Fenómenos psíquicos y el espiritismo. Haciendo como más o menos un preámbulo de lo que hemos visto por lo menos en este capítulo, recordemos que en teosofía los fenómenos psíquicos se ven como manifestaciones de facultades que vienen inherentes al ser humano, o sea que cualquier persona, cualquier hombre, mujer normal las puede tener porque la tenemos, la mayoría de las personas la tenemos de manera latente, así que no hay que verlo como algo sobrenatural. Y estas facultades, por supuesto, se asocian a los cuerpos sutiles de los que estamos compuestos, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos 7 principios. Entonces, estas facultades van más allá del plano físico y del cuerpo físico, pero también la teosofía nos dice que estas facultades deben estar guiadas por la ética y por la moralidad. La sesión pasada estuvimos hablando y cerramos con eso la clase sobre algunos puntos que aseveran que la comunicación, en caso tal, entre comillas, de que sea cierta, no se da con los espíritus de los muertos, sino con formas mentales. Entonces, quedamos en el punto número 6 y desde ahí se admite que los espíritus guías defraudan e incitan al fraude. La mediunidad es tener contacto con entidades que viven y se mueven en el plano astral, generalmente en los niveles bien bajos. Y ellos retrasan el ejercicio de la mente, ya que la mente se encuentra inmersa, embebida en los planos bajos de ese astral y no puede discernir lo verdadero de lo falso. Y generalmente el medium es la primera persona que se autoembarca, porque ve imágenes de cadáveres, de formas mentales, de cosas horribles, de cascarones y los ve como imágenes vivas de personas fallecidas. Entonces él es el primero que se autoembauca, que se autoengaña. 7. Se puede ver claramente a través de todo lo reportado acerca de los espíritus que sus aseveraciones y filosofía, si es que existe tal, varían con el medium y con el pensamiento contemporáneo del espiritista viviente. Entonces, la idea de los supuestos mensajes y enseñanzas atribuidas a esos espíritus no son uniformes, sino que están influenciadas por el individuo que supuestamente los canaliza, que en este caso es el medium. Y esto plantea preguntas sobre la pureza y la independencia de la comunicación espiritual. ¿Es el medium un simple contacto, verdad? Nos podríamos preguntar eso. ¿O es su propia personalidad? ¿O es sus creencias, su subconsciente que va filtrando, incluso modelando y moldeando los mensajes según su estado mental, ¿verdad? Eso puede pasar. Todo esto debido a las limitaciones humanas. Todas estas razones y muchas más que pudieran aducirse fortalecen al hombre de ciencia materialista en su actitud ridiculizante hacia el espiritismo. Pero, por el contrario, el teósofo tiene que concluir en que las entidades, si hubiera alguna que se pudiera comunicar, no son espíritus humanos y que las explicaciones han de fundarse en otras teorías. Para el científico materialista, todas estas inconsistencias con evidencia de que el espiritismo no tiene una base verificable. Entonces, este científico se centra en lo tangible, en lo demostrable, en todo lo que puede probar con el método científico. Y todas las variables le sugieren que los fenómenos espiritistas son productos de sugestiones, de fraude o simplemente de imaginación del medio y de los que están allí presentes. Pero la reacción del estudiante de teosofía es diferente a la de ese científico materialista. Porque nosotros, estudiantes de teosofía, no descartamos la posibilidad de comunicación con entidades. Pero nosotros llegamos, como estudiantes de teosofía, a una conclusión diferente, porque esas comunicaciones no provienen de personas fallecidas, sino de otro tipo de entidades, generalmente del bajo astral, como comentábamos anteriormente. Y estos fenómenos psíquicos
puedes reinterpretar la naturaleza de esas entidades involucradas, o sea, del estado mental de cada uno de los que está participando en esa comunicación. Como recordamos anteriormente, en caso tal de que sea cierta la comunicación, porque recordemos que muchísimas veces es más fraude que cosas ciertas. La materialización de una forma en el aire, sin contacto con el cuerpo físico del medium, es una realidad. Pero eso no es un espíritu. Según fue expresado claramente por uno de los espíritus, no muy bien recibido por los espiritistas, uno de los métodos para producir este fenómeno consiste en la acumulación de una masa de partículas electromagnéticas a la cual se agrega materia y una imagen proyectada desde la esfera astral. Esta es la realidad tras de este fenómeno, tan esencialmente fraudulento como un artificio de muselinas y de máscaras. En cuanto a la manera de llevar a cabo este fenómeno, eso es un asunto muy distinto. Los espíritus son incapaces de explicarlo, pero se ha hecho un intento para indicar los métodos e instrumentos en los capítulos anteriores. Las partículas electromagnéticas que menciona aquí el texto, entiendo yo que no es exactamente la energía electromagnética que nosotros conocemos en el plano físico, sino otra forma de energía que se manifiesta en el plano astral. Quizá el medium o la entidad trabajan con esa especie de sustancia energética que es invisible y maleable, y que es la base donde se construirá la forma materializada, y esa forma es tomada, por supuesto, de la esfera astral. Que recordemos que cada plano tiene sus propios habitantes, pero también tiene sus propias leyes, que no son iguales a las del plano físico. El segundo método consiste en hacer uso del cuerpo astral del medium viviente. En este caso, la forma astral del medium produce una exudación que acumula gradualmente sobre sí mismas partículas extraídas del aire y de los cuerpos mismos de los presentes, hasta que al fin la forma astral se hace visible. Algunas veces asume una apariencia diferente. En casi todos los casos, la media luz es un requisito indispensable, porque una abundancia de luz perturbaría fuertemente la materia astral y haría la proyección difícil. En este método se centra la capacidad del cuerpo astral del medium, que es la fuente principal para la materialización. Este cuerpo, el astral, el segundo principio, el doble etéreo, el cuerpo vital, es el que emite o libera una especie de sustancia sutil que toma una forma determinada del plano astral y se va volviendo densa hasta que puede ser percibida por los sentidos físicos. Recordemos que algo en el plano astral tiene también forma. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, o por lo menos yo, los sentidos astrales activos. Entonces no puedo ver más allá de lo evidente, más allá de lo físico. Hay personas que sí. Entonces todo esto tiene forma, pero entonces se materializa para ser percibido por los sentidos físicos. Algunas de las supuestas materializaciones son pura farsa, porque las mismas no son sino placas de sustancia electromagnética sobre las que se reflejan imágenes yacentes en la luz astral. Estas imágenes se asemejan a las fisionomías de personas fallecidas, pero no son más que una ilusión. Entonces, este párrafo aquí nos está hablando de una materialización fraudulenta, que se basa en la manipulación de la percepción, usando algún tipo de pantalla o superficie física donde proyectan una imagen simultáneamente y que simulan una materialización. Adelante, Juan Carlos. Carolina, una aclaración. Cuando aquí se habla de materia astral, esa es materia de nivel cama, ¿no? Exacto. Recordemos que Kama se mueve en el plano astral.
Pero aquí estamos hablando y enfocándonos, como somos seres que no estamos tan purificados, nos estamos basando en los niveles bajos del plano astral. Entonces, cada nivel, el plano astral, como todos los planos, tiene 7 subdivisiones y a su vez infinitas, 7 de 7 de 7 de 7, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos habitantes son exactamente del plano astral y entonces ahí es donde están también todas esas emociones, porque no solamente son cascarones, ¿verdad? También hay formas elementales artificiales, que son las que son, que hemos comentado anteriormente, que son las creadas por el hombre. Sus emociones, como dijiste exactamente por Kama, todas sus emociones de baja vibración o de alta vibración están impresas ahí en la luz astral y están latentes y vivas ahí en el plano astral. Sus emociones y sus pensamientos de baja vibración, así que exactamente así como lo dijiste en Kama. Kama funciona allí en el plano astral. Para poder comprender los fenómenos psíquicos encontrados en la historia del espiritismo, es necesario conocer y admitir lo siguiente. Primero, la herencia completa del hombre desde un punto de vista astral, espiritual y psíquico. Como un ser que conoce, razona, siente y actúa por medio del cuerpo físico, del cuerpo astral y del alma. Entonces, aquí volvamos a recordar que estamos compuestos de 7 principios divididas en 2 regiones. La primera región, empezando de abajo hacia arriba, es el cuaternario inferior, que es perecedero. Y la segunda es la tríada superior, que es eterna. Aunque el cuaternario inferior es perecedero y se renueva o cambia en cada encarnación, no quiere decir que todos sus componentes sean eliminados o destruidos inmediatamente después del cuerpo, de la muerte del cuerpo físico. Hay componentes que tardan en desintegrarse y es generalmente con esas energías con las que se comunican los medios. Es lo que comentaba Juan Carlos del Kama, que está allí presente en ese plano y es con lo que se comunican generalmente este tipo de medios. El punto número 2. La naturaleza de la mente, su función, sus poderes, la naturaleza y el poder de la imaginación, la duración y efecto de las impresiones recibidas. Lo más importante en este sentido es la persistencia de la impresión más leve como de las más profundas. Que toda impresión produce una imagen en el aura individual y que por medio de esta se establece una conexión entre las auras de amigos y parientes, viejos, nuevos, cercanos, distantes y remotos. Esto daría a un clarividente un vasto alcance de posible visión. Entonces, aquí la imaginación es una función clave de la mente, porque permite crear imágenes, escenarios e ideas que trascienden la realidad inmediata. Así que con ella tenemos una gran cantidad de posibilidades. Y cada una de estas ideas, escenarios y cada experiencia va a dejar una huella en nosotros. Y esa impresión va a depender de la intensidad de la acción, de la intensidad de la emoción o de la intensidad de ese pensamiento. Pero siempre va a influir en cómo interactuamos con las demás personas. Nos afecta, por supuesto, a nosotros en nuestro campo energético, al campo energético que nos rodea, que rodea a cada persona. Y un verdadero clarividente puede percibir esas imágenes que están impresas en nuestra aura. Recordemos que nuestra aura es una individualización de Jiva y perdura en el hombre a pesar de los cambios de estado y cambios de plano, o sea, se mantiene. Es una emanación magnética de prana que se combina con manas y con buddhi. Entonces, ahí vemos, no, bueno, el que puede verlo, el estado mental de la persona, porque ve qué cantidad de manas hay ahí, qué cantidad de buddhis hay ahí, y prana, por supuesto, la cantidad de energía o vitalidad que tiene esa aura individual. Este es el espejo que los clarividentes perciben al hombre interno, que lo ven como realmente es y no como parece ser. Porque nosotros podemos mostrar una cosa, decir una cosa, aparentar otra cosa, pero nuestra aura no miente, va a reflejar exactamente lo que nosotros somos internamente.
nuestro estado mental. Y también tenemos que recordar que absolutamente todo tiene aura. Los animales tienen aura, los vegetales, los minerales, absolutamente todo. Y esta aura tiene, también se nos habla como todo en el universo, tiene 7 capas. Y esta aura es la que es como que la puerta que abre o cierra la vista o la estancia en otros mundos, en otros planos. La naturaleza, magnitud, funcionamiento y poder de las facultades internas y órganos astrales del hombre, que incluimos en los términos cuerpo astral y cama, que las citadas facultades no son obstruidas en su funcionamiento por el estado o por el estado de trance o por el sueño, sino que las mismas son acrecentadas en el medio durante el estado de trance. Al mismo tiempo, la actividad de tales facultades no es libre, sino que está gobernada por el conjunto armónico del pensamiento de los asistentes, o por una voluntad predominante, o por el ser diabólico que pudiera sigilosamente presidir detrás de la escena. Que si un investigador científico y escéptico se encuentra presente, su actitud mental puede totalmente impedir la acción de los poderes del medio, a través de lo que podríamos llamar un proceso de congelación, que ningún vocablo en nuestro idioma podrá describir adecuadamente. Entonces, absolutamente todos tenemos órganos y sentidos astrales, pero la mayoría los tenemos solo en una forma latente, o sea que no están activos. Por lo que Kama, o nuestro vehículo cámico, es inútil como vehículo de conciencia. Lo tenemos poco desarrollado y por eso no recordamos lo que pasa o lo que hacemos en los estados de sueño, es lo que dice aquí, porque aquí está hablando del estado de trance, que es el que entra en medio, pero también está hablando de los estados de sueño. Entonces, este vehículo, el vehículo cámico, es el vehículo de conciencia en los viajes astrales y también el vehículo de conciencia después de la muerte del cuerpo físico. Se dice que la facultad de los sentidos astrales no se obstruye en el sentido de trance, sino que se acrecenta, o sea, se sensibiliza. O sea que no está limitado por ese estado alterado de conciencia. Pero también nos dice aquí el texto que esta facultad no es completamente libre, sino que está gobernado por el pensamiento y la voluntad de las personas que están presentes, encarnados o no, que incluso un escéptico puede inhibir o congelar la manifestación de estas facultades. O sea que en estas sesiones, si hay alguien que no cree, pues puede bloquear el proceso de lo que están haciendo allí, si tiene una voluntad fuerte. Sí, o sea que una persona escéptica o un científico, como dice ahí, podría, no sé, con su astral interferir en el astral del medium. ¿Eso es lo que significa el congelamiento? Sí, exacto. O no solamente, no solamente con su astral, sino con su poder de pensamiento, con su emoción de que no se va a poder, no se va a poder, y tiene una voluntad fuerza, impide la comunicación, de con que sea con que se esté comunicando. Puede hacerlo. O si hay alguien también escéptico en el sitio, que alguien que vaya, no sé, a una sesión de ese espiritismo y alguien es totalmente escéptico y no cree, pero tiene una voluntad fuerte. Dice, esto es un fraude, esto no es, es tan fuerte que no permite que fluya la comunicación. Pero tiene que tener una voluntad fuerte para poder frenar el proceso. Más fuerte que de los que están allí. Porque si hay otra entidad, como dicen ahí, encarnado o no, que es más fuerte de esa persona que es escéptica, pues entonces la materialización, la comunicación, el fenómeno se va a dar igual, a pesar de la no creencia o escepticismo de la persona que esté allí presente. Recordemos que la mente es tan fuerte, tiene tantas capacidades, lo que pasa es que nosotros no tenemos ahorita preparado para utilizar todo lo que la mente es capaz de hacer, pero con una voluntad fuerte, pues, como dicen, puede hacer
magia porque conoce las leyes de la naturaleza, conoce los procesos, cómo se realizan. Y una voluntad fuerte puede también hacer eso, aún sin conocer esas leyes, lo hace de manera inconsciente. El punto número 4. El destino del hombre verdadero después de la muerte, su estado, sus poderes, su actividad en esa esfera y su relación, si tal existe, con todo lo que él ha dejado atrás aquí. Y está unida junto con el número 5 que dice que el intermediario entre la mente y el cuerpo físico, o sea, el cuerpo astral, cuando aquí está hablando siempre, el cuerpo astral está hablando de el segundo principio, doble etérico, cuerpo vital, etc. Es desechado al momento de la muerte y abandonado en la luz astral para disiparse y que el hombre real o ego continúe su marcha hacia el estado de Devachan. Para poder entender o comprender perfectamente los estados post-mortem, hay que tener una continuidad de conciencia, es decir, poder movernos conscientemente o transportar nuestra conciencia en los llamados tres mundos, el plano físico, el plano astral y el plano mental. Y eso lo puede hacer solamente los adeptos. Pero sabemos que al morir el cuerpo físico llegamos a cama loca. Es el siguiente proceso después de la desintegración del conglomerado que formaba un organismo, o sea, la desintegración del cuerpo físico. Entonces llegamos a cama loca, que es un estado de transición, una especie de filtro, una purificación de todo lo que no es compatible con el verdadero ser. Luego viene la lucha a muerte entre las dos duadas sobrevivientes, la duada inferior, la duada superior. Si gana la duada superior, es decir, que hubo alguna cosa positiva más que la negativa, se pasa al proceso de gestación. Luego del proceso de gestación, que es un proceso bien largo, etcétera, llegamos al Devachan, donde van los principios superiores con lo mejor de los principios inferiores. Y lo peor queda en donde, en Kamaloka, que es el primer estado por el que pasamos, que el Kamaloka podríamos asociarlo con el purgatorio de lo que habla la iglesia cristiana. Y esos restos de Kamaloka es lo que va a formar los cascarones. Punto número 6. La existencia, naturaleza, poder y funcionamiento de la luz astral y su labor como registro en la naturaleza, que la misma contiene, retiene y refleja las escenas e imágenes de cada uno de los acontecimientos, así como también de todos los pensamientos que hayan tenido lugar durante la vida de cada persona. Que esa luz astral penetra y se difunde a través del globo terrestre y la atmósfera que lo rodea. Que la transmisión de vibraciones a través de la luz astral es virtualmente instantánea, puesto que el grado vibratorio es más elevado aún que el de la electricidad que conocemos hoy en día. Entonces, la luz astral es la región más baja de la cacha, que es el akasha. La cacha, recordemos también que es la sustancia primordial, el espacio en donde se da toda esta ideación cósmica, que es la ideación eterna del universo, y que la cacha solamente tiene un atributo, que es el sonido, y además el agente indispensable de toda grilla, de toda operación mágica, y es el medio a través del que se transmite la luz, el sonido, toda forma de energía. Entonces, la luz astral son los 4 niveles inferiores de esa cacha. Entonces, ella está inmediatamente por arriba del plano físico y es la región invisible que circunda nuestro planeta. Como nos dice el texto, en ella se imprime todo lo que pasa en los ámbitos físicos, en los ámbitos psíquicos y mentales, o sea, todo acto, emoción y pensamiento que nosotros realizamos. La luz astral es el archivo del microcosmos y del macrocosmos. Allí están todos los arquetipos o formas con que se van a manifestar en el plano físico. La luz astral es pura en su naturaleza. ¿Es pura por qué? Porque proviene de la cacha.
pero el hombre con sus pensamientos, con sus acciones y con sus emociones la contamina. Y ella emite todo lo que ha recibido porque es el recipiente de todas esas malas emanaciones. Ella las convierte como en su esencia más sutil y ¿qué hace? Nos las devuelve a nosotros, pero intensificadas. Nosotros, recordemos que nosotros como entidades pensantes creamos formas mentales y también formas astrales cuando se trata de nuestras emociones. Entonces todo eso va a recargar a la naturaleza y allí el medium también puede ver esas formas que nosotros hemos emitido, porque todo tiene alguna forma, así nosotros no lo podamos percibir. Una emoción como la compasión o como la ira igual tienen forma. Nosotros no la percibimos, pero existe una forma para esa emoción, para esa sensación. Y el que tiene acceso a esa luz astral, pues puede verla. Por eso también dice que la luz astral confunde, porque es el espejo de lo que está arriba más lo que está abajo, todo lo que nosotros hemos impreso allí. Porque ahí está el registro de absolutamente todo, todo lo que nosotros hemos hecho. No solamente en esta encarnación, sino en absolutamente todas las encarnaciones que hemos tenido. Nosotros y absolutamente todos. Pregunta 7. La existencia dentro de la luz astral de seres que no usan cuerpos físicos como los nuestros, pero que tampoco son humanos en su naturaleza, aunque poseen ciertos poderes, facultades y una especie de conciencia peculiar a ellos. Estas entidades incluyen las fuerzas elementales o los espíritus de la naturaleza, que se subdividen en un gran número de tipos y grados, perdón, y los cuales toman parte de todas las operaciones de la naturaleza y en todas las actividades de la mente del hombre. Que estos elementales actúan automáticamente en las sesiones espiritistas dentro de sus respectivos campos. Un grupo proyectando las imágenes o retratos, otro produciendo sonidos y aún otros despolarizando objetos con el fin de efectuar fenómenos. Entonces, aquí nos está hablando de los elementales. Recordemos que los elementales son centros de fuerza semiconscientes que funcionan en los diversos reinos de la naturaleza. Ellos se posesionan fácilmente de las envolturas astrales y pueden usarlas además como un vehículo. Pueden hacerse pasar por espíritus de familiares o espíritus de grandes personajes que han vivido en la tierra, bueno, hasta de cualquiera. Pueden incluso aparentar ser entidades de gran nivel de conciencia. Hay formas estas elementales con cualidades excepcionales que podrían engañar y de hecho engañan a más de uno. Un clarividente solo puede ver las visiones que pertenecen al nivel del plano al que alcanza su desarrollo. Así que los elementales solo le muestran imágenes de ese nivel. Por eso es poco confiable lo que ellos ven. También se nos dice que los fenómenos de sonidos, entre otros, no son posibles sin la ayuda o la perturbación de elementales. Los hombres sin alma que residen en este plano astral actúan en combinación con estos seres elementales. A los citados hombres sin almas hay que atribuirles, entre otros, el fenómeno de la voz independiente, que suena siempre como una voz dentro de un tonel, por la simple razón de que es producida en un vacío, lo que es absolutamente indispensable a una entidad tan distanciada de lo espiritual. El timbre peculiar de este tipo de voz no ha sido considerado importante por los espiritistas, pero ello es sumamente significativo desde el punto de vista del ocultismo. El vacío al que se refiere el párrafo no es necesariamente un vacío absoluto,
sino una región dentro del plano astral con menor densidad espiritual. Y nos sugiere que los cascarones o los elementales, al carecer de conexión con lo espiritual, se manifiestan en ese nivel del plano astral o en esa zona vacía. Por eso dice que suena con una voz hueca y sin modulación. Por eso también nos está diciendo aquí el texto que el timbre hueco es importante desde la visión del ocultista, porque lo considera una prueba de que la comunicación no es con ninguna entidad de alta vibración. Adelante, Edna. Gracias, Caro. Disculpa, entonces los hombres sin alma son los cascarones. Exacto. Sin alma es porque ya ahí no queda nada, son los restos de Kama y de Manas. Todo lo que es de vibración baja fue lo que quedó ahí, porque la verdadera, el alma humana, el ego reencarnante está en el de Vajana. Entonces por eso dice hombre sin alma, porque no hay una conexión con su tríada superior, con su individualidad. ¿Y eso hace que sean personas de muy bajos sentimientos o baja vibración? Sí, o sea, sí, no personas, sino entidades, una forma mental. Recordemos que cuando morimos, el cuerpo físico se desintegra, el conglomerado, cada uno va a su origen, ¿verdad? El cuerpo físico a la tierra, el otro astral va a Jiva, el otro va a la Kriya Shakti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queda solamente la porción de Kama y la porción de Mana. Entonces queda una parte, una dualidad superior, una dualidad inferior. Cuando gana la dualidad superior, todo lo de baja vibración queda ahí. Entonces, como dices, ahí lo que hay es puras cosas feas. Hay diferentes. Y entonces también son los elementales esos. No. ¿No? No. Los elementales es diferente a un cascarón. Los elementales son centros de fuerzas. Sí. Pueden ser conscientes o semiconscientes. Recordemos que tenemos en la naturaleza, como humanos, se nos habla de 10 reinos. Tenemos 3 reinos debajo del mineral, o sea que son sin forma física, que son los 3 reinos elementales. Cada reino tiene diferente nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, son diferentes jerarquías con diferentes funciones o poderes o capacidades. Y luego viene el mineral, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los elementales son esas fuerzas nacientes. Ellos están comenzando su proceso evolutivo. Están en el arco descendente. Entonces, ellos tienen que pasar por todos esos 3 niveles para luego, en el otro Manvantara, pasan al siguiente reino, que sería el reino mineral, y luego al vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo. Los cascarones son restos. Son restos. Los otros son fuerzas, incluso ellos no son ni buenos ni malos. Es una fuerza, es una energía. Quien lo usa le da el tinte de eso. Entonces, por eso ellos se apropian como de esa forma mental. Entonces, imagínate, un deseo negativo con una energía que ellos es un desastre. Pero no son lo mismo. Correcto. Muchas gracias, Caro. Con gusto. Daniela, adelante. Una aclaración. Lo que pasa es que yo creo que aquí viene también la pregunta que hacía Edna, ¿no? Aquí usaron el término hombre sin alma, que está bastante claro, como tú lo estás explicando, que son cascarones, restos de personalidades, de personas que fueron. Considero, y lo entiendo así, que fue utilizado mal este término porque Blavatsky sí toca de hombres sin alma, que son personas encarnadas, o sea, están vivos, que tienen una desconexión con su tríada superior, que es un tema bastante complejo, es un tema que ella pues lo explica de alguna manera un poco simple, pero dice que es un poco más complejo de lo que se cree. Y yo creo que aquí o puede ser un error en la traducción o él utilizó el término inadecuadamente, porque está muy claro que está hablando de cascarones, de restos de personalidad en Kamaloka.
y lo mezcló con los hombres sin almas, que es otro concepto que manejó Blavatsky también en las instrucciones que ella dejó. Entonces quizás por ahí venía la pregunta de Etna, pero claramente son tres entidades diferentes, los elementales, como lo explicó Caro, el elemental, y el hombre sin alma, o los hombres sin alma, que explica Blavatsky, que es otra entidad también diferente. Perdón, si quisiera comentar. Es que lo que pasa es que finalmente parecería mentira, pero también hay de los desalmados, ¿no? Los desalmados Exacto, que son son los las llamados personas que desalmados. no tienen alma Sí, y que viven entre nosotros, que verdaderamente es gente muy malvada, ¿no? Y efectivamente parece ser que tienen esa desconexión con su triada superior, pero sí. no están en el astral, están aquí en la tierra con nosotros. Exacto, Exacto. están encarnados. Así Sí, es. por eso digo Están que se usó mal encarnados. la palabra porque un cascarón no pertenece a un hombre, no es un hombre. Aquí hubo, Ajá, o es sí. un error en la traducción o él utilizó una palabra que no era la correcta para lo que quería describir. Pero Ah, sí es así, Edna, es así. Eso es lo que yo llamo muchas también, gracias, lo que Daniel. Blavatsky llama también los desalmados. Ujú, Claro, gracias. con gusto. Buenas tardes, ¿puedo hablar? Claro, claro que sí, Berenice, Berenice. adelante. Bueno, lo que yo he aprendido es que esos cascarones de los hombres que aquí en la tierra fueron desalmados, allá en el astral son los elementarios. Exactamente, exactamente, que son los de más baja vibración, exactamente así como lo estás diciendo. Sí, Esos son los elementarios. O son unos cascarones que son demasiado bajos, demasiado malucos y son elementarios, pero así, tan claro como lo dijiste. Esas personas gracias. sin alma son, eso es 100% que van a ser un elementario, que es peor que un cascarón, Eso. porque hay malicia y quieren hacer daño, Que no es lo mismo que un elemental. que no Se es lo mismo. confunde mucho. Exacto. Sí, El elementario sí busca hacer daño. sí. Y no solamente que busca hacer daño, se regocija viendo sufrir y haciendo el daño. Y persiste más vamos a decir, tiene más tiempo de vida dentro de ese plano astral, dentro de ese Kamalok. De por sí se aferra más porque tiene unos deseos mucho más fuertes y todavía una energía mucho más fuerte que demora mucho más en desvanecerse o en quemarse. Y son los que más fácilmente son atraídos cuando hay ese tipo de Exacto, reuniones. exacto. Ujú. Ujú, así es. Sí, Gracias. tal cual, Berenice. Gracias por tu aporte, exactamente así. Juan. Juan Carlos, adelante. Pero, y también habrían hombres encarnados que no tienen alma porque han perdido esa conexión con la triada, o sea, que hombres que están viviendo. Sí, exactamente. Porque recordemos que la reencarnación es un proceso mecánico, automático. Tu cuerpo físico, tú naces, crece, decae y muere. Pasas al cama loca, etcétera, etcétera, y viene, es el impulso, es el tagna, el deseo del hacer material, de la vida material, de vivir experiencia material. Ese tagna existe en absolutamente todo. Lo único que estas personas no pasan por derecha, porque no hizo en esa vida, no ganó algo, no tuvo que sea una acción benéfica que le lograra al de Bachan, sino que entonces inmediatamente pasa otra vez y vuelve a una encarnación y sigue sin tener esa conexión con su triada superior. Es un tema que, como comentó Daniel, bien delicado. No sé, hay varios, ¿cómo se dice? Varias oportunidades, no sé cuántas encarnaciones serán, que como que le van dando oportunidades. Hay personas que han podido salir de eso, quizás con ayuda de otros, etcétera, etcétera, hacen aunque sea una acción buena o algo así, ellos como que van abriéndose Antacarán, ese puente para comunicarse con esa triada superior y logran una salvación o una reconexión. Entonces, claro, se atrasa por supuesto su proceso y van a tener vidas, encarnaciones muchísimo más difíciles, pero hay otros que nunca logran la unión y eso van a la aniquilación. Bueno, quería también, bueno, para hacer un aporte con ese tema de los hombres sin alma, ¿no? Hay que entender que no es que perdieron su principio manásico, que es el alma,
sino que se desconectaron. O sea, hay una desconexión entre los principios inferiores con los superiores, porque los principios en un hombre encarnado no los puede perder. Sus 7 principios siempre van a estar con él. Si hay la pérdida de un principio, esa sería la aniquilación de ese ser, que no existe como tal la aniquilación. Eso lo tenemos bien claro como estudiantes. No existe la aniquilación. Entonces, cuando se habla de seres sin alma, es aludiendo a que perdieron esa conexión. El cuaternario inferior actúa solamente a través de él y no recibe nunca ni el rayito ni un poquito de energía de esa triada superior, que es la altruista, que es la generosa, que es la del amor. O sea, pierde por completo esa conexión. Entonces, como se dice, trabaja con solamente vibraciones bajas. Pero sí tenemos que tener claro que no es que el principio no existe en ese ser. Sí existe porque sigue siendo un ser septenario, porque si lo perdiera, como dije, no fuera un ser. Sería otra entidad quizá, no lo sabría decir, especulando, pero no sería un ser humano al no tener sus 7 principios. Simplemente no hay comunicación. Gracias, Carlos. Así es, no hay comunicación, tiene varias oportunidades. Si no, esa individualidad, es la que me refería, esa individualidad es la que se aniquila. ¿Qué quiere decir? Que tiene que comenzar su proceso de cero. Punto 8. La existencia y el funcionamiento de leyes y fuerzas ocultas en la naturaleza que pueden emplearse para producir resultados fenoménicos en este plano. Que estas leyes y estas fuerzas pueden ser operadas por el hombre subconsciente y por los elementales consciente o inconscientemente. Y que muchos de estos procesos ocultos son automáticos, en la misma forma que la congelación del agua bajo el frío o el derretimiento del hielo bajo el calor. Entonces, la realidad que nosotros percibimos siempre está influenciada por una cantidad de leyes y de energías ocultas para nosotros, pero que las ignoremos o que las desconozcamos no quiere decir que no existan o que no estén funcionando, pero pueden ser activadas por personas que las conozcan o por entidades elementales. Y muchas cosas que vemos son el resultado o manifestación de esa interacción, porque esas leyes funcionan. Es lo mismo, alguien que desconozca de la ley de gravedad no quiere decir que porque no la conozca va a tirar algo al piso y no se le va a caer, sino que va a flotar, ¿no? ¿Verdad? Él la ignora. Quizás ni sabe cómo se llama, ni sabe cómo funciona, pero ahí está la ley. Que la ignore no quiere decir que la ley vaya a dejar de funcionar. Entonces, que nosotros ignoremos las leyes y las fuerzas que funcionan en otros planos no quiere decir que nosotros no vamos a ver el resultado de la acción de esas fuerzas. Claro, los elementales pueden hacer uso también de esas leyes. Y hay también personas, de manera consciente o inconscientemente, pueden hacer uso también de esas leyes. Y es lo que nosotros llamamos magia. La aplicación de leyes que son desconocidas por muchos. Punto 9. Que el cuerpo astral del medium, como participa de la naturaleza de la sustancia astral, puede extenderse hasta cierta distancia del cuerpo físico y actuar fuera de este, pudiendo extenderse a veces un miembro de sí mismo, tal como una mano, un brazo o una pierna, y de este modo mover objetos, redactar cartas, producir contactos corporales y así ad infinito. Y que además el cuerpo astral de una persona, aquí recordemos cuerpo astral, cuerpo vital, segundo principio, puede ser inducido a sentir sensaciones que al ser transmitidas al cerebro persuaden a la persona a creer que ha experimentado un contacto corporal o que ha oído un sonido. Este cuerpo astral es de materia sutil, es más sutil que el cuerpo físico y tiene la capacidad de extenderse más allá de los límites del cuerpo físico, lo que permite, como nos dice el texto, mover objetos, escribir cartas, producir contacto corporal. Y además también nos está diciendo el texto que puede influenciar el cuerpo astral de otra persona, induciéndolo
a experimentar sensaciones que realmente no está experimentando. Juan Carlos, ¿querías comentarnos algo? Sí, entiendo que el cuerpo astral puede influenciar en otras personas, pero ¿cómo es que puede mover objetos? Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿cómo puede mover objetos físicos si es sustancia astral? Ok, recordemos. Segundo principio, el doble etéreo es el molde donde se fabrica el cuerpo físico. Él es el que va a dar el dictamen de cómo se va a presentar el cuerpo físico. Ese cuerpo astral sobresale, creo que dicen, entre 15 o 20 centímetros fuera de este cuerpo físico. Entonces, nosotros tenemos una réplica total en este cuerpo. Tenemos brazo astral, pierna astral, hígado, corazón astral, o sea, todo. Que dicen que en ese plano es donde se mueven los chakras, los nadis, etcétera, todo lo que implica esa sutilidad, que es la que transmite la vitalidad al cuerpo físico. Entonces, ese brazo astral, el que conoce el funcionamiento, el que conoce la ley, la forma, cómo hacer esa fuerza, extiende, saco mi cuerpo astral y tomo una taza y la traigo hasta aquí, o tomo algo o escribo. Y entonces parece que el lápiz está escribiendo solo, pero es mi miembro astral el que está haciendo eso. Incluso las personas que nacieron o por algún accidente o por X asunto han perdido algún miembro, han perdido una pierna, un brazo, etcétera, él mantiene su doble etérico completo, o sea, mantiene, así le falta una mano, mantiene su miembro astral. O sea, en la forma astral está absolutamente completo, no falta su miembro. El doble etérico no puede separarse, ni mucho, ni por mucho tiempo del cuerpo físico, porque él es el que transmite la vitalidad. En la ciencia, en las operaciones, la anestesia consiste en eso, en una separación de ese cuerpo astral del cuerpo físico. Por eso es que la persona que está anestesiada no siente dolor, porque una de las funciones del doble etérico, aparte de llevar vitalidad al cuerpo físico, es la de transmitir las emociones y sensaciones a través del sistema nervioso y además de llevar los pensamientos desde la mente hasta el cerebro físico. Entonces, cuando ese cuerpo astral es separado, puedes pinchar, puedes hacer cualquier cosa y no te va a doler porque está esa anestesia, que no recuerdo cómo es que se llama el nombre, que hace que se separe. Y por eso es que tampoco no puede estar separado mucho tiempo porque se debilita el cuerpo. Entonces, el que lo sabe hacer separa su miembro astral y con su propia mano, que la controla, agarra como si tuviera su miembro físico y agarra la taza y escribe. O sea, para él es normal, no hay ningún tipo de esfuerzo. Bueno, claro que hay un esfuerzo porque hay un gasto de energía y hay un conocimiento para poder hacerlo. Pero todo eso son poderes que nosotros tenemos latentes, que la mayoría no lo sabemos hacer. El medio hace eso, el medio separa su cuerpo astral, lo que pasa es que lo hace de manera inconsciente. Antes que todo, ver que esto es un poder que se puede adquirir, no un poder, una habilidad que se puede adquirir con práctica. ¿Quién lo puede hacer? Un medium de verdad calificado. Se habla que de los yogis de la India, pues lo pueden hacer también. ¿Por qué? Práctica, conocimiento de las leyes de la naturaleza. O sea, está hablando de un caso que es posible, que en la mayoría de los casos no ocurría de manera verídica porque eran fraudes lo que hacían esos mediums, porque tiene que ser verdaderamente un medium calificado. Y refiriéndome a la pregunta de Juan, él está acá, él en uno de los apartados anteriores explicaba cómo para hacer la materialización toma ese cuerpo astral partículas del aire, partículas físicas, ¿verdad? Y se reviste para hacer la materialización. Pues esto ocurre de la misma manera, así lo entiendo yo. Siempre sigue siendo un cuerpo astral que toma para poder tomar objetos materiales, valga la redundancia, toma partículas materiales.
se reviste de ellas y vamos a decir, tiene la capacidad de sostener un lápiz y mover un lápiz, poniendo el ejemplo que dijo Caro, que también lo refiere aquí, pero puede mover un objeto. Vamos a decir, se convierte en una mano astral con capacidades como una mano física. Valga la diferencia, ¿no? Pero es porque simplemente se reviste de partículas materiales. Pero vuelvo y repito, eso lo puede hacer, esa facultad la tiene de verdad un medium, un yogin, un ocultista que tenga buena, vamos a decir, buena práctica y que tenga las capacidades y lo haya estudiado. No es cualquier persona. Realmente la proyección del cuerpo astral, todo nuestro cuerpo astral todas las noches, como sabemos, sale de nuestro cuerpo, está fuera de él, en momentos puede salir, pero no tenemos la capacidad de realizar este tipo de fenómenos o tenemos las habilidades por práctica o por conocimiento, porque no es solamente del medio, o sea, del medio natural, que es el cuerpo astral. Hay que saber manejar, como dice Caro, las leyes de la naturaleza, porque en la naturaleza hay todo. Acuérdense también que es un ejemplo también muy, muy importante para esto, cómo se daban las precipitaciones que se dicen con que fueron hechas las cartas de los maestros. Aparecía el material con que se iba a imprimir, con el que se iba a escribir, vamos a decir, en este caso que no era una tinta, pero lo que venía a ser la opción de la tinta, lo tomaban de la naturaleza, están allí, están en el aire. Entonces, igual ocurre con esta formación de esa mano astral o de ese pie astral que va a mover un objeto. Y lógicamente, como bien lo preguntó Juan Carlos, ¿cómo hace para tomarlo? Porque el astral, pues no tiene, si lo entendemos como astral, no tiene, porque el astral puede atravesar una pared, puede atravesar algo, entonces no tiene la parte física, la parte material, pues toma los elementos de la mente. Así lo entiendo yo por allí y creo que responde un poquito lo que Juan quería preguntar. Pues, Gracias. ¿cuál sería la función o la utilidad de poder proyectar este cuerpo astral? Y sin duda parece una cualidad interesante, ¿no? Pero o si no la podemos, si no la tenemos, la mayoría no debe tener ninguna funcionalidad, ¿no? Y alguno que otro, si la tiene, pues servirá para algo especial, para contactar a maestros, para entender la enseñanza. Ok, gracias, Fernando. Yo también entiendo como tú, no le veo todavía alguna utilidad porque tenemos como que ampliar siempre un poco más el panorama, ¿verdad? No solamente limitarnos a qué podría, para qué me sirve a mí eso. Hay que siempre ampliar e ir un poquito más allá. ¿En qué va a beneficiar a la humanidad o al proceso evolutivo de todos que yo pueda separar mi cuerpo astral? También lo veo así, o sea, no veo, algo tendrá que ser porque hay personas que lo hacen más allá de querer presumir, por decirlo de alguna manera, que tienen algún poder psíquico. Entonces, esto es de repente de los poderes psíquicos lo más bajito, porque también como tú lo veo así, que muevas esto de aquí para allá, es simplemente como una comprobación de que hay poderes y hay planos que están más allá de lo que nosotros podemos percibir. ¿Para qué sirve? Pues así no lo sé. Ahora, en el caso de lo que comentabas, que ahí medio te entendí, no sé si lo entendí mal, de lo que necesita para poder comunicarse con maestros o con entidades de alta vibración, en ese caso ya no sería este doble etérico, sino sería nuestro cuerpo cámico, que es el que hace ese viaje en los planos astrales cuando dormimos o las personas que lo hacen conscientemente. Ahora, ese es un detallazo de con quién nos podemos comunicar. Los maestros, los adeptos, cualquier ser de alta vibración, ellos están muy sutilizados en un plano muy alto que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos acceder así nosotros querramos hacerlo, porque por cuestión de vibración no llegamos. Nosotros llegamos hasta el plano de vibración al que somos capaces de llegar por resonancia. Y comunicarse con un maestro, pues no digo que no se hace, pero hay que estar bien purificado. En los cuerpos, en los vehículos inferiores que nos he dado,
Porque los maestros no se comunican con cualquiera, los maestros se comunican con alguien que está haciendo un trabajo. No trabajan a nivel de personalidades, con fulano, perencejo. Por supuesto que se pueden comunicar quizás con sus discípulos, con su chela, porque hay muchísimos que están encarnados y están haciendo un trabajo, son el chela o el discípulo de ese maestro y con ellos es que existe esa comunicación. No digo que no la haya, pero es bien extraño que cualquier ser, persona normal o común, pueda acceder a las enseñanzas o a la comunicación con los maestros. Así lo entiendo yo, Fernando. Gracias. Hay un grupo en Brasil de gnósticos que se llaman su monasterio Tupiara y ellos realizan operaciones psíquicas, ¿no? Tienen todo un poco, claro, siempre hay gratuidad en el procedimiento, pero lo hacen, según tengo entendido, en el plano astral. Lo que ellos dicen es que si bien ellos son un medio para una curación, en realidad son los que operan son médicos que han desencarnado, que han fallecido y que siguen trabajando por el bienestar de la salud. Es muy interesante, no lo entiendo mucho, pero escuché algo de ellos. No sé si ustedes saben. Sí, de hecho en Teosofía también existe la habilidad, ¿verdad?, de esos poderes psíquicos que se usan para el bien común. Dora Kuhn era una de las que utilizaba esos poderes y enseñaba. Se dice que a muchas enfermeras. En Teosofía también creemos que se hacen. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Porque el que generalmente hace eso, lo hace de manera altruista. No lo dice, no cobra. Como decía Blavatsky, que ella tenía muchísimos, por supuesto, poderes no solamente psíquicos, sino mentales y espirituales, pero porque es un ser avanzado. Ella decía que todos esos conocimientos a ella le fueron entregados de manera gratuita y ella nunca cobraría nada por eso, sino que prefería pasar hambre. Entonces sí existe, también estamos en un mercado espiritual que si necesitas algo te lo tenemos, como lo quieres. Entonces, hay un mercado espiritual para todo. Quieres un gurú, quieres esto, quieres aquello, pero ¿qué tanto de eso es verdad y qué tanto es fraudulento? La mayoría de las cosas son fraudulentas. Por supuesto que eso, hay gente que tiene poder psíquico. Y también comentamos siempre que una persona tenga poderes psíquicos no quiere decir que tenga un estado mental elevado. Hay personas que pueden mover energía. Y eso, la misma raza, por evolución de la forma, por evolución de esos cuerpos físicos, nosotros vamos a ir adquiriendo. Va a llegar un momento, no será en esta quinta raza, sino, o en esta ronda, no en este cuarto globo, sino en otro, que quizás todos vamos a poder mover energía y todos vamos a tener poderes psíquicos. Porque es algo que viene también de la evolución. Pero hay muchos también que buscan desarrollarlo tomando atajos porque quieren hacerlo. Pero por supuesto sí existe, sí creemos en Teosofía en eso. Pero también nos cuestionamos quién puede hacerlo, por qué lo hace, por qué cobra, para qué se publicita. O sea, ya entra en el discernimiento de cada uno. A ver, Isabel. Es lo que quería comentar de la energía, que como nosotros pues vivimos en un mundo aparentemente físico, o sea, más material, no podemos darnos idea de que un cuerpo astral pueda mover una cosa física, pero pues finalmente la materia pues es energía, nada más que en otra forma. Entonces, pues ellos sí, yo creo que tienen ese conocimiento para poder hacer ese tipo de movimientos. Así es, Berenice, exacto. Gracias. Daniel. Bueno, yo lo que quería comentar era que fíjense que aquí se ha hablado muchas cosas del cuerpo astral, claro, muchas relacionadas con el mediunismo, que es la mediunidad, o estas sesiones espiritistas, que es lo que está enfocando él aquí, pero el cuerpo astral en teosofía, yo creo que vemos 2 o 3 o 4 funciones de las que tiene. Sabemos que es el molde, es el vehículo de prana, pero el cuerpo astral tiene muchísimas, muchísimas funciones dentro del principio septenario, cumple muchas funciones, tiene muchas labores, es base de muchas otras cosas y tiene conexión con muchos de los otros principios.
Entonces, el cuerpo astral es muy, muy importante y de verdad conocemos muy poquito de todas las posibilidades y todas las potencialidades que él tiene. Blavatsky por ahí, en uno que otro escrito y en algunas instrucciones, pues da otras adicionales a las que comúnmente se da dentro de la constitución septenaria que se nos explica. Pero el cuerpo astral es súper complejo, tiene muchas funciones y es bien misterioso. La mediunidad está repleta de peligros, porque en la actualidad el cuerpo astral del hombre solo funciona normalmente mientras permanece unido al cuerpo físico. En épocas venideras, el cuerpo astral funcionará normalmente sin un cuerpo físico, de la misma manera que lo hizo en tiempos remotos. Convertirse en medium significa que uno tiene que desorganizarse fisiológicamente con respecto al sistema nervioso, ya que por mediación de este se efectúa la conexión entre los dos mundos, el plano físico y el astral. Tan pronto como la puerta se abre, todas las fuerzas desconocidas se precipitan dentro, y como la parte más grosera de la naturaleza es la más próxima a nosotros en este plano, es esa parte la que más nos perjudica. La naturaleza inferior es igualmente la primera en ser afectada e incitada, porque las fuerzas que se emplean pertenecen a esa parte de nuestro ser. Nosotros quedamos entonces a la merced de los más viles pensamientos de todos los hombres y expuestos a la perversa influencia de los cascarones o vestiduras astrales del Kama Loka. La mediunidad conlleva riesgos significativos. A nivel físico, la energía vital del medio es drenada por la entidad que se manifiesta. O sea, esa energía, esa entidad vive de la energía que le quita el medio. Es lo que le da vitalidad porque ya no tiene. Dejando al medium débil, vulnerable y propenso a muchas enfermedades. Además, el medium se vuelve sensible a influencias astrales sin tener la capacidad de discernir o protegerse de ellas, ya que crea lazos energéticos con entidades del plano astral inferior que tienen vibraciones muy densas y tienen sus propios intereses que no son ni altruistas ni beneficiosos. Entonces su mente comienza a estar siempre en el plano astral, inmersa en la luz astral, una luz engañosa, su visión está desenfocada y no es capaz de discernir lo verdadero de lo falso. Y todo esto, por supuesto, obstaculiza el desarrollo espiritual, incluso muchas veces crean ilusiones de progreso espiritual y no hay una transformación interna real. Entonces, el mediumismo ofrece demasiados peligros y creo que ninguna ventaja porque no se está comunicando con entidades buenas, sino con puras formas astrales que tienen sus propios intereses, que siempre son bajos. Por eso es el peligro que hay que mantenerse lo más lejos posible de cualquier tipo de entidades de ese tipo, porque al participar también en esas sesiones, te pegas esos elementales o te pegas esas formas astrales, que tú no las sientes, no las ves, pero entonces ellas son las que te van a influenciar. Pasa con los alcohólicos, con los drogadictos, con cualquier persona que tenga ese tipo de vicios. Y que lo que nos habla de aquí también, de tan pronto como se abre la puerta, el plano físico con el plano astral solamente puede ser abierta desde este plano físico. O sea, que si nosotros no abrimos esa puerta, ella no se va a abrir. Aquí estamos rodeados todos de cantidad de cosas, buenas, malas, de todo, entidades de todo tipo. Pero si yo mantengo esa puerta cerrada, yo no los voy a ver, no los voy a sentir. Al momento que yo abro esa puerta, ¿cómo la cierro? Habrá, por supuesto, adeptos y gente que conoce la ley, conoce la fuerza, conoce el funcionamiento y sabe cómo cerrarla o cómo mantener esas entidades lejos. Entonces, por eso es que muchos de los que hablan de los que son esquizofrénicos, realmente no es que están locos, es que están viendo el plano astral y entonces lo que ven son un desastre de cosas, porque generalmente ven lo de los bajos astrales, entonces ven puras cosas críticas. Si a esto se le agrega la adquisición de un interés monetario
por la práctica de la mediunidad, encontramos un peligro adicional, porque las cosas del espíritu y las relacionadas con el mundo astral no deben ser jamás objeto de comercio. Esta es la gran enfermedad del espiritismo en las Américas, que ha envilecido y degradado totalmente su historia. Hasta que esto no haya sido eliminado, no se podrá obtener beneficio alguno de esa práctica. Todos esos que desean oír la verdad procedente del otro mundo deben consagrarse dentro de sí mismos a la verdad y dejar fuera todas las consideraciones de orden monetario. La teosofía considera que las facultades psíquicas y espirituales son dones que deben utilizarse con responsabilidad y para el beneficio de toda la humanidad, no como una mercancía para el lucro personal, para comercializarse, porque sería una profanación de algo sagrado. El objetivo principal del desarrollo psíquico es el crecimiento espiritual, no debería ser otro. La comprensión de las leyes universales y el servicio a los demás. Cuando se prioriza la ganancia económica, pues este propósito elevado se degrada, sin contar la generación de karma negativo en que se incurre con la mediunidad. Y a eso le sumamos el deseo de obtener beneficios económicos. Y esa misma obsesión por el dinero puede alejar fuentes genuinas de inspiración. Entonces, no debe cobrarse por dones que tengamos. Yo hago un pequeño aporte. Me estoy acordando de San Francisco de Asís. Él recomendaba a los frailes que le acompañaron cuando creó el grupo de los hermanos menores. Él les decía que una vez consagrados a la misión, que era una misión de restaurar la iglesia a través de la pobreza, el buen ejemplo y los votos, ¿no? Pobreza, obediencia, castidad. Pero tenía dos recomendaciones. Una era, decía, un hermano franciscano, un fraile, no debe tocar ni el dinero ni la mano de una mujer. Y yo entiendo que, la economía es muy tentadora y es enemiga de la espiritualidad, ¿no? En ese sentido, mientras más espirituales somos, menos monetarios somos, ¿no? Nos gusta más servir, nos gusta más ayudar, somos desinteresados, y por eso somos también un tanto pobres, digamos, porque cuando uno es espiritual, pues no anda buscando el dinero, ¿no? Y yo creo que, claro, cuando se asocia el interés económico, pues la espiritualidad se ha perdido, ¿no? Como en los hermanos evangélicos, estos pastores que acumulan grandes fortunas. Sin duda, yo creo que una prueba de que un hombre es espiritual es que es un hombre relativamente pobre, ¿no? Sencillo, tiene sus recursos y si le sobra lo regala, los entrega. Creo que ese es un punto muy importante. Gracias. Ay, gracias, Fernando, sí, por tu comentario. Es que así debe ser, porque estamos en el plano físico y necesitamos, por supuesto, cosas para poder desarrollar y vivir experiencias aquí. Necesitamos, pues, tener una casa, tener un techo, tener una cama, necesitamos alimentación, quizás cómo trasladarnos, pero de una manera moderada, porque tampoco podemos aspirar a ser ascetas y meternos en una cueva y entonces andar nada más con un trapo así que nos tape y pasar hambre. Eso tampoco, el extremo no es bueno. Entonces, sí necesitamos cosas materiales para poder desarrollar experiencia, para poder vivir dignamente, pero no necesitamos tantas cosas. De lo que necesitamos poco y de lo poco que necesitamos, pues poco aún más. Entonces ahí es donde está también el criterio, como dices tú, y el discernir en que ya hay cosas materiales que ni siquiera te llaman la atención. O sea, ¿para qué necesitas tener 3 carros? Sí, con uno te puedes movilizar, etcétera. ¿Para qué necesitas tener 50 pares de zapatos? O etcétera. No sé, así entonces lo ves, te vuelves como más práctico. No le das tanta importancia a acumular recursos materiales. Y en el orden espiritual,
pues esto no debería ser cosas que debes cobrar. Porque si son dones que tienes o puedes ayudar a alguien, ¿por qué le vas a cobrar? Tu trabajo para mantenerte tiene que ser otro. No debes vivir de la espiritualidad. Ese no debe ser el motivo que te mueva a hacer algo. Gracias por tu comentario. Ok, continuamos. Aventurarse a adquirir el disfrute de los poderes psíquicos por pura curiosidad con fines egoístas es también peligroso por las mismas razones atribuidas anteriormente a la práctica de la mediunidad. Como la civilización de la época actual es egoísta en grado superlativo y está basada en el elemento de lo personal, los métodos para el desarrollo de estos poderes en la forma correcta no han sido divulgados, sino que los maestros de sabiduría han expresado que la filosofía y la ética deben ser primeramente conocidas y practicadas, antes de que pueda darse a conocer el modo de desarrollo del otro departamento. Así, la censura de los maestros con respecto al entrenamiento de los métodos se encuentra justificada en la historia del espiritismo, que no es sino una historia interminable de la ruina de medium desde todo punto de vista. En La Voz del Silencio, justamente la primera línea, ¿no? Se refiere al peligro de los CIDIs, de estos poderes psíquicos. Yo creo que en teosofía hay un criterio muy claro en este sentido. No se deben buscar poderes psíquicos, ¿no? Pues porque no tienen una mayor utilidad en el desarrollo espiritual. Y si aparecen, pues hay que tener prudencia, hay que tener discreción, porque la espiritualidad es otra cosa, no es la manifestación de poderes psíquicos, ¿no? Gracias. Sí, es exactamente. Y esos seres inferiores, como nos comentas que dice La Voz del Silencio, ellos van a llegar. Porque a medida que vayas trabajando en tu meditación, etcétera, en otras cosas, esos CDs van a llegar. Pero no tenemos que buscarlo, porque como también nos hablan aquí, tenemos que estar preparados ética y moralmente, porque ¿para qué los vamos a utilizar? Entonces, tiene que estar guiado por la moralidad y la ética. Y la mayoría de las personas que no los tenemos es porque no los necesitamos. Es importante el comportamiento, la ética, la moral, que en el Ashtanga Yoga los primeros dos pasos son el yama y el niyama, ¿no? Que son las disciplinas internas y externas, éticamente. Yo creo que el primer paso y el último en un hombre espiritual, sea de cualquier lugar que sea, es la ética. Gracias. Gracias, exactamente. Y fíjate que sí, ahí están los 8 pasos que nos habla eso Patanjali. Primero, qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Cómo restringirnos para luego pasar a la siguiente, ¿verdad? A la respiración, después pasar al asana, después dharana, dhyana, etcétera. Son pasos, como dice, y comienza todo con la moralidad y la ética, y así nos los describe. Que a veces queremos empezar ya de una vez con los signos inferiores sin habernos purificado anteriormente. Pero muchas gracias, muy acertado tu comentario. Gracias. Continuamos aquí la lectura. Igualmente impropio es el método de las escuelas científicas que sin pensamiento acerca de la verdadera naturaleza del hombre, se inmiscuyen en experimentos hipnóticos en los que los sujetos son lesionados de por vida e inducidos a ejecutar actos vergonzosos y a desempeñar papeles repugnantes para satisfacción de los investigadores, papeles que jamás serían desempeñados por ellos en pleno gozo de sus facultades. La logia de los maestros no puede interesarse en la ciencia a menos que ésta se esfuerce en mejorar el estado del hombre, tanto moral como materialmente. Y ninguna ayuda se le dará a la ciencia hasta que ésta decida a ver al hombre y la vida desde el punto de vista moral y espiritual. Por esta razón, aquellos que saben todo lo concerniente al mundo físico, a sus curadores, a sus leyes, están procediendo con el inicio de una reforma moral y filosófica antes de conceder alguna atención a los seductores fenómenos posibles a los poderes internos del hombre. En el momento presente, el ciclo casi ha terminado su curso con respecto al ciclo. Ahora, lo mismo que hace 100 años, las fuerzas están debilitándose.
Por esta razón, los fenómenos del espiritismo están mermando en número y en notoriedad. La logia espera que, para la época en que la próxima marea comience a subir, el Occidente habrá adquirido algún conocimiento verdadero de la genuina filosofía con respecto al hombre y a la naturaleza. Y esté listo entonces para permitir que se levante el velo un poco más. Contribuir al progreso de la raza en ese sentido es el propósito de este libro. Y por lo tanto, su contenido se somete al juicio imparcial de sus lectores en todas las latitudes del mundo. Con esto hemos terminado el libro, el estudio. Muchísimas gracias a todos.